5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 27 de agosto del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, Marilena Núñez. Buenos días, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora. Buenos días a Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Y buenos días a Yoba Bernal, a todo el equipo y a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. El viernes pasado estuvimos en la bahía de Ocoa, estuvimos en Palmar de Ocoa, pues atendiendo una problemática que esperamos que las autoridades no se sigan haciendo de la vista gorda. Supuestamente hay permiso para la operación de una embarcación nodriza que traspasa gas licuado de petróleo a otras embarcaciones que van a ese lugar, que no sabemos por qué un lugar que no está para eso, sino que en una situación de emergencia se improvisó porque habían necesidades. Se mantiene este tipo de operación fuera del control de las autoridades en un lugar que no es para eso. Entonces, la gente habla no solo de trasiego de gas licuado de petróleo, que es para lo que existe el permiso medioambiental de un barco nodriza, sino que ahí se trasiegan todo tipo de combustibles. Y la ilegalidad es uno de los problemas que afecta el mercado de los combustibles. Entonces, el impacto que esto está teniendo en relación a la biodiversidad de esta bahía y a la posibilidad incluso de una vida tranquila y del desarrollo del turismo, que ya ha estado tomando bastante empuje en esa zona, pues es un elemento que no puede pues ignorarse. Entonces, reiteramos que estaremos dándole seguimiento pues a esa temática. Por otra parte, lamentar mucho el fallecimiento de la cantante cristiana Evelyn Vázquez. En varias oportunidades estuvo con nosotros promoviendo sus actividades aquí en el Sol de la Mañana, que con mucho gusto siempre tuvo ella las puertas abiertas con nosotros, porque es una persona que comunicaba siempre mucho optimismo, la resiliencia, porque siempre estuvo de manera infatigable enfrentando las situaciones de salud que tuvo que enfrentar, cánceres que después hicieron metástasis, ya después de los tratamientos se restablecieron, se reeditaron, y ella siempre de manera muy positiva, con amor a la gente, con mucha fe,
con esa voz tan hermosa que Dios le dotó, pues llevando alegría al espíritu de la gente. Y entonces es mucha pena, Evelyn, esta partida de Evelyn Vázquez. Entonces hay otros casos también que lamentar, pero antes de hablar un poco de lo del senador McCain, quiero hacer una precisión, porque anoche hice referencia al apresamiento de el pintor Angeuris Manuel Valdés Torres. Él es el principal sospechoso de la golpiza que le fue propinada a la joven María Altagracia Espinal Vargas, de 31 años de edad, la hija de don Freddy Espinal, el propietario de Transporte Espinal. Entonces anoche hice un comentario porque un pariente de esta persona me llamó y me dijo, mira, se va a solicitar medida de coerción y están acusando a este muchacho de que fue el que le cometió ese crimen contra ella, porque la dejó prácticamente por muerta. Y la base es que las huellas, tal y como ha dicho el Ministerio Público, encontradas en el apartamento, coinciden con la de él. Entonces lo que me decían era que eso era así porque él estuvo haciendo trabajos de pintura en esa casa. Y entonces anoche hacía un llamado a indagar todo esto con cierto cuidado. Pero hoy amanecí, señores, independientemente de que hay que acogerse al principio de la presunción de la inocencia, pero hoy amanecí pensando, al igual que las autoridades, al igual que la familia, que ese es el principal sospechoso de ese hecho. Porque mi querida amiga Bélgica Suárez me remitió unos audios que no estoy autorizado a publicar, entonces, pero ahí hay una cantidad de información que indica que este fue el principal sospechoso de ese hecho, porque en los trabajos que esa persona estuvo haciendo en ese apartamento hubo un cambio de llavín, que lo hizo él mismo y se quedó con una copia del nuevo llavín. Y ya en la casa se habían perpetuado varios robos. Antes de que se produjera este ataque a ella, habían penetrado a la casa, se habían llevado 3 relojes de lujos y 4 zapatillas deportivas, es decir, 4 tenis, 4 zapatillas deportivas y 3 relojes de lujo, incluso relojes de oro, se habían robado ahí. Y ellos, como estaban en proceso, habían estado en proceso de mudanza, estaban indagando, estaban haciendo indagaciones del lugar. Entonces lo que ocurrió ese día, porque además, ¿por qué él es el principal sospechoso? Porque ya ella también lo ha identificado con las fotografías. Ya ella lo ha identificado. Lo que ocurrió fue que ella estaba esperando unos muebles. Entonces regresó a la casa en un horario que no es habitual de su regreso a la casa y encontró el individuo ahí dentro. Encontró el individuo dentro del apartamento. Entonces el individuo inmediatamente le fue encima. Ella tenía recursos para la defensa personal, ella era karateca, se entablaron una lucha, él la golpeó con un objeto ahí
y después la siguió golpeando hasta dejarla prácticamente por muerta, porque ya él sabía que ella lo podía identificar. Entonces ese es el principal sospechoso realmente de ese hecho, y lo cuento para que la gente también tome sus previsiones. Tome sus previsiones. Esa fue una persona que fue a hacer un trabajo a esa casa, le hizo el cambio de llavín, se quedó con una copia y después hizo varios robos ahí. Hasta el día que la dueña llegó, lo atrapó y se fueron a una lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, las familiares que se dejen de este cuento de que la huella son de que estaba ahí, que este tipo de cosas, lo mejor es que ese individuo pues pague por ese crimen, como realmente corresponde a Mauri Javier. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, con relación a la muerte de el senador McCain, John McCain, que tenía una tumoración cerebral, y esta semana pues ya su familia renunció a que él siguiera bajo la tortura de estos tratamientos que lo único que iban a hacer era causarle mayores sufrimientos. Entonces, inmediatamente se produjo ya la renuncia a seguir en los tratamientos, a la desconexión del lugar, y se anunció la muerte del senador John McCain. Entonces, lo que se está ocurriendo con este héroe, con esta representación auténtica del heroísmo americano que John McCain, me recuerda lo que ocurrió ya en la España franquista, en la España posguerra civil, con la muerte de don Ortega y Gasset, el pensador, el filósofo más importante de todo el siglo XX español. Cuando muere, o ya cuando está en una fase agónica, Ortega y Gasset había tenido diferencia con Franco, porque Ortega y Gasset era republicano. Entonces, en la guerra civil española, el factor religioso fue uno de los temas que la motorizaron, porque los republicanos atacaron todos los símbolos de la monarquía, entre ellos la religión, y entendiendo que destruyendo la religión, destruían una de las bases del sistema anterior. Y don Ortega y Gasset entonces era republicano. Y bueno, ahí hubo muchos crímenes contra sacerdotes, obispos, etcétera. Estamos hablando de 6.000 y tantos crímenes contra, digamos, clérigos y seculares. Entonces, cuando este hombre muere o está en una fase de agonía, pese a sus grandes aportes, como era un enemigo que era tenido como un adversario de la dictadura, aunque la gente a su vez lo calumniaron, porque él regresó a España acogiéndose a unas garantías que le había dado Franco, y entonces empezaron a proyectar que Ortega y Gasset se había vendido al franquismo, que había claudicado frente al franquismo, y empezaron a calumniarlo, porque además le restablecieron el sueldo que le correspondía como profesor, catedrático universitario, etcétera, etcétera, que
que este hombre se había vendido al franquismo y lo persiguió la calumnia y todas esas cosas que se producen con las especulaciones de la gente. Pero no era verdad que él había llegado a ningún entendimiento con el franquismo, al extremo de que cuando ya se va a producir el desenlace y Franco sabe que Ortega en cualquier momento no amanece, entonces ¿qué resulta? Que Arias Salgado era el ministro de comunicaciones del régimen franquista. Y Arias Salgado dio las instrucciones precisas de cómo habría de ser reseñada la muerte de Ortega y Gasset. Y produjo un manual para uno de los periódicos, que era el único que estaba autorizado a tratar el tema, con las siguientes instrucciones. Está a punto de producirse el fallecimiento de don Ortega y Gasset. Está a punto de producirse. Ese fallecimiento no se publicará a más de 2 columnas, dando cuenta de su fallecimiento. Pueden incluir pues referencias encomiásticas, algunas referencias encomiásticas, es decir, pueden incluir algunos elogios a don Ortega y Gasset, pero donde mismo pongan esas expresiones encomiásticas, tienen que incluir los errores de Ortega y Gasset, tanto políticos como religiosos. Así que no es que ustedes me van a hacer una reseña hablándome de las virtudes de este hombre, no. Me ponen parte de las virtudes, pero donde pongan las virtudes hay obligación de poner los errores de Ortega y Gasset, los supuestos errores de Ortega y Gasset, tanto religiosos como políticos. Y eso sí, nadie le puede llamar maestro, so pena de no sufrir la consecuencia. Es decir, el franquismo prohibió que al reseñarse la muerte de Ortega y Gasset se le llamara maestro. Porque los maestros tienen seguidores, tienen discípulos. Y ellos querían que con el entierro de Ortega y Gasset se fueran sus ideas también. Y se prohibió que se le llamara maestro a uno de los grandes maestros del siglo español. Del siglo XX español. Uno de los grandes maestros. Desde mi punto de vista, el de mayor influencia. El de mayor influencia. Entonces, no, prohibido llamarle maestro a don Ortega y Gasset. En lo que ustedes van a hacer, ya ustedes saben. Y bueno, y así fue. Así fue. Entonces, ahora le ha ocurrido lo mismo a Donald Trump. Lo único es que, como no hay una dictadura, Donald Trump no podía disponer de cuál era el manejo que los medios le iban a dar al fallecimiento de McCain, y lo han tratado como lo que es, como un héroe. Donde él sí ha influido es en un comunicado de la Casa Blanca, donde él le reconocía la condición de héroe y dijo, no, ninguna condición de héroe para McCain. Mejor no publiquemos ningún comunicado, porque no lo voy a reconocer, no lo vamos a reconocer como héroe. Cuando este hombre, esa condición no se la despinta a nadie, es una mezquindad, porque en el terreno donde él se ganó esa heroicidad, ya es un terreno que pertenece a la historia. Él fue pues uno de los héroes de la guerra de Vietnam. Su avión se cayó, estuvo preso más de 5 años, un sobreviviente. Entonces es después que él regresa a Estados Unidos, se va a la vida civil y empieza a incursionar en la política en Arizona, hasta convertirse en uno de los senadores más importantes que ha tenido Estados Unidos y un candidato presidencial, un caballero de sus propias ideas, y por eso era una figura tan respetable
en los Estados Unidos, que está dolido. Los funerales de McCain serán funerales por todo lo alto. Imagínense, esto se toma más de 8 días. Es el fin de semana próximo que será el gran funeral. Y entre los oradores que estarán ahí estará el presidente Barack Obama y estará el presidente Bush también, el George W. Bush, entre los oradores que estarán hablando ahí en las honras fúnebres de McCain. Y realmente el duelo en ese país tan grande se ha sentido, porque tanto demócratas como republicanos, como gente que no tiene partido, se inclina de manera reverente frente a una figura como la de John McCain, un político honesto, un hombre apegado a sus principios, a sus ideas, de esas cosas que ya van siendo cada vez más extrañas en la política. Entonces, desde aquí también nosotros humildemente expresamos nuestra admiración y respeto por el senador McCain, que ha fallecido esta semana en los Estados Unidos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, a finales del mes pasado, a principios de agosto, que nosotros estuvimos en Nueva York, cuando estábamos hablando de algunos acontecimientos que se iban a producir en el mes de agosto, pues en esos acontecimientos estaban dos actividades. Estaba pues la convocatoria del 22 de la llamada Marcha del Millón, y estaba la convocatoria del 26, que era la convocatoria del doctor Leonel Fernández. Y en un comentario, pero no, sino en una cena, yo decía que la política es sumamente relativa y que no se sabe para quién se trabaja en determinados momentos, porque la actividad de Leonel en ese contexto era una misa de salud para el PLDismo. En ese contexto, ¿por qué era una misa de salud para el PLDismo? Porque cuando se convoca la llamada Marcha del Millón y se apela a una competición mayoritaria para dar una gran demostración de fuerza, lo que subyace detrás de todo es poder evidenciar que el PLD es desplazable y que el PLD estaba camino a su desplazamiento político del poder. Es decir, si se logra una movilización de esa magnitud y una movilización, apoyo de sectores que se oponen al gobierno y se oponen al PLD, pues evidentemente que esa gente está dando una demostración de fuerza que no era de lucha contra la impunidad. El objetivo, porque al hacer esta cuestión de manera masificada, el objetivo era dejar clara la idea de que el PLD era desplazable, de que fíjense cómo la gente ya está en las calles contra el Partido de la Liberación Dominicana. Aquello fracasó, desde luego, porque al apelar a la cuantificación, que no es su fuerte, entonces ellos mismos tuvieron que admitir que no habían tenido esa capacidad de movilización, y en la misma movilización decir que no, que ellos no habían hablado de movilizar 1 millón de personas, sino que lo que tenían era 1 millón de objetivos y una serie de cosas, y trajeron varios miles de personas a movilizarse, lo que pudo tener mayor impacto. Ya ellos se lo habían quitado previamente, cuando se habían trazado una meta que estaba muy lejos de sus posibilidades. Sin embargo, en ese contexto, la actividad de Leonel, pese a que era una actividad de un sector del Partido de la Liberación Dominicana, ofrecía otra respuesta. Fíjense que esta es una sociedad tan activa que aquí se habla de movilizar 2 millones de gente en un mismo mes como si nada. Es decir, por una parte
se iba a movilizar 1 millón de personas contra PLD, y por otra parte se iba a movilizar otro 1 millón de personas a favor de PLD, de manera que ahí eso tenía un aspecto positivo, porque de todas maneras, por la experiencia organizativa y por la maquinaria de la que se trata, la actividad de Leonel Fernández iba a ser más contundente en términos de la organización y de la presencia de personas, más contundente. No así ya en cuanto al mensaje, que ya es otra cosa. Ella es otra cosa, porque siempre hemos dicho que el abanderamiento de la lucha contra la corrupción no es una cuestión cuantitativa. Si 3 gente lo están haciendo, lo importante es el mensaje que esas personas están levantando, más que otra cosa. Entonces, fíjense cómo una cosa equilibra la otra o sale en contrarrespuesta de la otra. ¿Qué iba a pasar? Que de la primera actividad, 3 días después nadie estaría hablando, porque ya lo próximo que vendría sería concentrarse en la nueva actividad, que era la actividad del doctor Leonel Fernández. Pero en esta nueva actividad, el enfoque que Leonel Fernández le dio, a esta actividad, y el que a mí más me ha llamado la atención, es el enfoque de presentarse como la segunda fuerza. Es decir, en el enfoque presentado por Leonel ayer trasluce 2 PLD. Los 2 PLD están por encima de la fuerza opositora. Él dice, lo que yo he reunido aquí está por encima de la principal fuerza opositora, que en su padrón tiene la mitad de lo que yo estoy presentando aquí. Tiene apenas la mitad de lo que yo estoy presentando aquí. Es decir, estamos hablando de una fuerza mayoritaria que aún en ese esquema, pues está por encima de la fuerza opositora. En ese esquema, entonces tendríamos 3 partidos mayoritarios, los 2 PLD y el PRM, que está por debajo del PLD, que no está en el poder. Entonces, esa es una lectura. Lo otro, bueno, yo dije que el presidente Fernández ahí no iba a proclamarse por lo que implicaba la proclamación. No obstante, también dije que había un nivel de presión, porque usted llevar una multitud a un lugar y que esa multitud salga decepcionada de ahí, eso también en política tiene sus efectos. ¿Por qué? Porque entonces usted va a aparecer como una persona que anda amagando y no dando. Y eso en política no es bueno. Eso en política no es bueno. De manera que Leonel Fernández, al verse ya ante el hecho de esta actividad, pues dejó traslucir que iba a buscar la candidatura, que iba a hacer un recorrido por todos los municipios del país, que iría y que va a ganar si son abiertas, si son cerradas, aunque reiteró el carácter inconstitucional de las primarias abiertas, es decir, que él no quiere primarias abiertas, y esto pudiera también dejar entrever que habrían recursos de inconstitucionalidad si se apelara a ese mecanismo. Pero por lo demás también se cuidó de proteger la marca. Es decir, cuando plantea que el que quiera 10 años menos de vida que vote por la oposición, pues estamos hablando de que él está apelando al poder de la marca. Es decir, quiero ser yo
voy a ser yo, pero colocó la marca por encima de todo. Es la marca la que es la garantía. Es la marca la que es la garantía, y en términos de asumir los logros también lo asumió en función de las marcas, aunque desde luego buscó la manera de el beneficio político de las cosas que corresponden a su gestión. Entonces, todas estas cosas estuvieron presentes en esta actividad del doctor Leonel Fernández, que como todo, hay aspectos pues de organización, que hubo dificultades para la cuestión esta de la cobertura, y todas estas cuestiones que siempre se dan en una actividad, lo que verán la lectura de cuántos miembros del comité político, cuántos del comité central, y entonces querrán ver eso en función de si había una representatividad o no de fuerza, porque ya por ejemplo en el PLD a nadie le ilusiona mucho la llenada del Palacio de los Deportes y que varios miles de personas estén deambulando en los pasillos y fuera, porque eso lo sabe hacer el PLD muy bien. Y cualquier sector del PLD que haga una actividad ahí, la va a hacer de manera contundente, como fue esta actividad. Entonces, por eso ya se pasa más a ver otros aspectos, es decir, quiénes estaban allí, en términos de lo que ellos representan en la estructura, que es otra cosa, porque la gente la movilizan. La marca moviliza a la gente, solo se requieren de los recursos y desde luego del liderazgo, y a Leonel eso le sobra, cuando estamos hablando de liderazgo, ¿no? Entonces, ya podremos entonces después ver otras aristas de esta actividad. Son las 7:31 minutos. Amaury Jaibar, antes de despedirnos, irnos a la pausa, vamos a dar la bienvenida, vamos a recibir a María Elena Núñez, después de ese merecido descanso. Como que hay que ausentarse, ¿verdad? Para que reciban a uno y a Mauri con un aplauso, Muchísimas gracias. Aquí estamos de nuevo en Sol de la Mañana. Feliz de reencontrarme con ustedes después de las vacaciones. Qué bueno. Qué bueno. Está Gracias. aquí. Pues regresamos contigo en breve. Cambio y fuera.